¿Por qué está subiendo el desempleo en Colombia? Los analistas insisten en que la economía colombiana no está creciendo lo suficiente para atender el crecimiento de la población. También influyen las menores tasas de ocupación en el comercio. Mientras el gobierno destaca el crecimiento del 3% que ha tenido el Producto Interno Bruto en el 2019 frente al promedio latinoamericano, que es cerca de un 1%, e incluso el presidente habla de un crecimiento del 5% anual, el país todavía no se encuentra en la solución al que es tal vez el principal problema que enfrenta hoy la economía nacional: el desempleo. Aunque en este indicador fue símbolo de orgullo por situarse por debajo del 10% entre el 2012 y el 2018, la tasa de desocupación completa ya 7 meses del 2019 por encima de los 2 dígitos. ¿Cómo está el mercado laboral colombiano? El alza del desempleo es en realidad el resultado del deterioro de varios indicadores laborales. Por ejemplo, las cifras de desocupación han venido creciendo de forma sustancial. En agosto del 2019 se registraron 2.677.000 desempleados, 391.000 más que en el mismo periodo del 2019. Y como si no fuera suficiente, los niveles de ocupación han venido cayendo, pasando de 22,6 millones de trabajadores a agosto del 2018 a 22,1 millones agosto del 2019, o sea, 562.000 menos. De hecho, las ramas que más trabajadores concentran son también algunas de las que más están cayendo en sus tasas de concentración. Es el caso de comercio, hoteles y restaurantes, que agrupan el 26,8% de los empleos del país. En el trimestre de junio agrupan agosto del 2018, habían 6,3 millones de ocupados en el sector, y en el mismo periodo del 2019 la cifra llegó a los 5,97 millones, es decir, 60.000 menos. Asimismo, el sector de la construcción, que entre enero y junio presentó incrementos importantes en los niveles de ocupación, al pasar de 1,4 a 1,55 millones de trabajadores, volvió a decrecer hasta los 1,52 millones de empleados, o sea, 30.000 menos. Por esta razón, gremios como Camacol insisten en que las políticas de vivienda son la clave para reactivar la economía y el empleo. Estiman que cada vivienda de interés social que se construye genera 5,6 nuevos empleos en Colombia. Esto explica la expectativa que hay por los nuevos subsidios de vivienda en el gobierno, anunció hace un mes. ¿Por qué sube el BIP y no baja el desempleo? Para Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, el alza del desempleo es un fenómeno que se viene presentando en los últimos 4 años. Es una tendencia de largo plazo y la tenemos que leer como tal, porque las soluciones también deben de ser estructurales. La principal razón de la subida del desempleo es sin duda una tasa de crecimiento económico que no permite atender el crecimiento de la población y por lo tanto el crecimiento de las personas que están buscando trabajo. Por esto es necesario que la economía registre pronto tasas de 4 o 4,5% en el crecimiento del PIB. Otro factor para analizar es el salario mínimo, un tema que suele colocarse en las discusiones de desempleo en Colombia. De hecho, es común citar estudios como uno del Banco de la República, que indican que un aumento del 1% en el costo de la nómina por cuenta del incremento del salario mínimo podría destruir 18.000 puestos de trabajo formales en 3 meses. Por esto, entre empresarios y analistas ha vuelto a surgir la crítica que el incremento salarial del 6% que se acordó en diciembre del 2018 fue demasiado alto. Frente a estas críticas, Fabio Aria, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, responde que no tiene nada que ver porque según el DANE, solo 1.700.000 de trabajadores devengan el mínimo. Y de hecho, hay millones de trabajadores que ganan menos. El empleo no crece porque las importaciones siguen creciendo y en cambio hemos descuidado la agricultura y las manufacturas colombianas.
El efecto salarial en el desempleo es un debate viejo y no parece estar cerca de resolverse. Se espera que también se presenten en las negociaciones del salario mínimo que comienzan en diciembre. Mientras tanto, las tasas de desempleo podrían seguir en los 2 dígitos, al menos hasta que se registren mayores tasas de crecimiento económico, pero un 5% anual no parece cercano aún, ya que ni siquiera se han sentido los efectos de los programas de vivienda. Por ejemplo, Juan Daniel Ovideo, director del DANE, indicó que el aumento del desempleo nacional afectó especialmente a las mujeres y a los trabajadores que laboran en 970 pequeños municipios y zonas rurales del país. La tasa de desocupación entre las mujeres pasó de un 11,5% en agosto del 2018 a un 14,4% en el mismo mes de 2019, mientras que a los hombres pasó de un 7,4% a un 8,1%. Oviedo explicó también que la reducción de empleos en los pequeños municipios y también en las zonas rurales se debía a un cambio estructural en el perfil de la mano de obra. En agosto del 2019 se redujo el número de personas ocupadas en 562, de las cuales 478 son mujeres, frente al mismo mes del año anterior, haciendo el mismo contraste temporal. La población desocupada creció en 390 personas y la inactiva en 671 personas. Frente a esta gran problemática que se encuentra creciendo constantemente, debemos observar cuáles son los planes que tienen tanto los planes de desarrollo como los COMPES. En el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por la Equidad, nos encontramos sorprendidas del cuidado con el que plantearon todo aquí. Podemos observar que tienen un amplio diagnóstico del desempleo y la pobreza, haciendo en posterior páginas énfasis en estos grupos excluidos como son las mujeres y los jóvenes. Se revelan datos como que las actividades que desarrollan los jóvenes también están relacionadas con sus ingresos. Por un lado, se observa que el 85,9% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan son pobres o están en situaciones de vulnerabilidad. Esta misma situación se refleja en los jóvenes que dedican su tiempo únicamente a trabajar. El 62,6% se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad. También vemos que se proponen bastantes metas, teniendo en cuenta sus necesidades y todos los apoyos que necesitan obtener. También con las mujeres se habla incluso mucho más sobre ellas. E incluso se plantean una estrategia que parece muy buena para dar fin de una vez por todas a esta desigualdad, en donde con el fin de ejecutar acciones en torno a la equidad laboral, el Ministerio de Trabajo, en asocio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha implementado la estrategia del sello Equipares, cuyo objetivo es la certificación de organizaciones y entidades que incluyan en su sistema de gestión procesos orientados a promover la igualdad de oportunidades para las mujeres. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, hasta agosto del 2018, 67 empresas lograron esta certificación. A través de su implementación se pretende reducir o eliminar las brechas de género en las empresas y en el mercado laboral, generadas por situaciones como segregación vertical y horizontal, discriminación salarial, desempleo y estereotipos de género. Vaya, qué sorpresa que desde que el presidente tomó el poder ya lleva aproximadamente el 30% de su periodo como gobernante, y los resultados que hemos visto en el país frente al desempleo son muy negativos. Observamos que el desempleo en agosto subió al 10,8% y las mujeres fueron las más afectadas. El desempleo entre las mujeres pasó de 11,5% en agosto del 2018 a un 14,4% en el mismo mes de 2019. Y en cuanto a los jóvenes, observamos que la incertidumbre al futuro del empleo de ellos sigue siendo desalentador. Y vemos, por ejemplo, que aquí en el Valle del Cauca es una de las regiones del país que presenta la mayor tasa de desempleo, afectando más a los jóvenes. Ya sabemos a qué se dedican los jóvenes cuando no tienen un trabajo fijo. Estamos trabajando para conocer las necesidades de los empresarios y de esta manera tener todas las garantías para la empleabilidad, agregó la ministra Arango. Vemos entre los más afectados los municipios de Cartago, Tuluá, Palmira y la capital, Santiago de Cali. La tasa de desocupación
se ubicó en 13%, cifra que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al año 2018. La situación es preocupante, pues desde el año 2016, con base en el periodo analizado, los niveles de desempleo siguen en alza. En el trimestre marzo-mayo del 2016, la tasa de desempleo fue de un 10,9%, lo que muestra un aumento de un poco más de 2 puntos porcentuales frente al mismo lapso del 2019. El problema en realidad no se ha planteado de mala manera, sino la forma de solucionarlo. En los planes de desarrollo departamentales y municipales también se conoce bien el problema y quiénes son los más vulnerados. En conclusión, el problema es que el Estado no le ha dado la importancia al constante crecimiento de la población en condiciones de laborar. Desde hace años ya se vienen aumentando los índices de natalidad, además de la gran migración de venezolanos. El empleo también es un asunto complejo porque depende de la vocación de la ciudad. Es posible determinar si existe un modelo de términos económicos hacia el cual todas las ciudades convergen, sino que vemos diferentes modelos de producción como distintos tipos de ciudad que empiezan a combinarse y eso genera múltiples oportunidades de empleo. Y para nosotras, un tema que generalmente no se vincula, pero también es de suma importancia de la cara del desempleo, es fortalecer el sistema educativo para que las personas puedan acceder a la formación y llegar a niveles cada vez más altos. Es necesario capacitar a los niños desde los 3 años de tal manera que en 15 años, cuando estén entrando a un proceso de educación superior, ya sepan qué quieren hacer y que también tienen mucho que ver con el desempleo de la población femenina. Hemos visto ya que alrededor de 48% de mujeres en edad fértil no acabó el bachillerato, por lo que es importante establecer una política pública que logre combatir la deserción escolar y fomentar la inserción al mercado laboral de las mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. Esto rompería una trampa de pobreza que crece con el tiempo.